En esta ocasión vamos a hacer hojas de estilo en cascada en esta semana de clase, y antes de continuar vamos a terminar las etiquetas en línea y bloque. Me dice que una etiqueta en línea es aquella que ocupa el espacio mínimo necesario en la línea horizontal. Entonces tenemos nosotros etiquetas que se ocupan en una línea, pueden ingresar varios. Eso se llaman etiqueta en línea. Y etiqueta en bloques son aquellos que ocupan toda la línea, como en este caso el ejemplo de aquí, como tenemos este ejemplo. En cambio acá no, acá hay 2, 3 elementos en la misma línea. Entonces se les dice etiquetas en línea. Y etiquetas en bloque son aquellos que ocupan toda la línea. Aquí tenemos los elementos que corresponden a línea y elementos en bloque. Entonces antes de pasar, ingresamos, ya tenemos vamos a crear un archivo llamado index, aperturamos la etiqueta, la estructura del HTML5. Entonces acá decimos estilos CSS español. Entonces yo digo etiqueta spam, etiqueta en línea, div etiqueta en bloque. Vamos a la diferencia, vamos a verlo, Open Live Server, vamos a ver cómo está saliendo. Listo, vamos a minimizar esto y colocar de esta manera en esta ventana. Entonces, por ejemplo, si yo agrego acá una etiqueta P y le digo párrafo, habiendo espacio acá en esta fila, no se integra. Por ejemplo, si yo hago la etiqueta A de ancla, le digo enlace, y vamos a ver que se acopla al costado. Entonces son etiquetas en línea y etiquetas en bloque. Vamos a pasar acá. Requisitos para el CSS. Conocer el HTML. Ya conocemos nuestro HTML, editor Visual Studio u otro editor, navegador de Chrome, Mozilla, Firefox, Opera y práctica y práctico, o sea, las 3P. Si nosotros hacemos estos requisitos, cumplimos, vamos a aprender CSS. ¿Qué es CSS? Los CSS vienen a ser hojas de estilo en cascada que se utiliza para poder agregar colores, tamaño de letras, fuentes y otros atributos al HTML. Es un lenguaje de diseño. El navegador es el que va a interpretar todos los códigos que nosotros escribimos, es decir, lo va a renderizar. Entonces CSS es un lenguaje de diseño para lenguajes estructurados de HTML. Acá hay historia, se supone que me están diciendo que el CSS versión 3, pero mentira, no está en la versión 3, está en la versión 2.2. Aquí hay buena información que ustedes lo van a revisar y tienen que instalar este de aquí para poder formatear el CSS. La estructura del CSS va a ser siempre la misma. Va a empezar con un selector, una declaración que va a contener propiedad y valor. ¿Puede haber otra declaración? Sí, puede haber propiedad y valor, teniendo esta estructura. Entonces dice, para indicar, primero se utiliza el selector, después la llave, y esta llave tiene que cerrar, como que está en el gráfico aquí. Y luego viene la propiedad a utilizar. En este caso la propiedad viene a ser background color, y el valor viene a ser, después de los dos puntos, el color que se quiere dar, como en este caso blue. Y termina siempre con un punto y coma. Termina siempre con un punto y coma. Entonces aquí tenemos el selector, declaración, y dentro de la declaración tenemos
propiedad y valor. Como por ejemplo, tenemos por ejemplo mesa, ¿no? La mesa tiene características, o propiedades, y además tiene valores. Entonces, la mesa es el selector, y vamos a poner por acá el selector. La mesa viene a ser el selector, y también tiene propiedades, y tiene valor. Entonces, la mesa, por ejemplo, es un selector. Sus propiedades me están diciendo el color. Entonces vamos a ponerle color. Pero no sabemos hasta el momento qué color es. Entonces vamos a decirle que el color va a ser marrón. Marrón. Entonces eso vendría a ser en este caso de la mesa. La propiedad viene a ser color. Aparte de eso va a haber otras propiedades, como por ejemplo las dimensiones. ¿No? Dimensiones, por ejemplo, el alto, ¿no? La altura, anchura, y así. Y aquí en el CSS también cumple esa misma función. Por ejemplo, podría ser el selector el H1, y sus propiedades podría ser, también tiene color, o sea, la letra tiene color, pero todavía no estoy dando qué color va a ser. Entonces aquí vamos a decirle que es color rojo. Entonces, teniendo esta descripción, siempre tienen que recordarse del selector mesa, que tiene sus propiedades, dimensión, color, para qué sirve, de qué material está hecho, de todo eso. Entonces, esa misma comparación van a hacer con el CSS. Entonces, vamos a pasar ahora la forma de utilizar. Por ejemplo, vamos aquí a nuestro CSS, a nuestro archivo. Voy a borrarlo esto, porque esta es la primera parte. Entonces, voy a crear P, le digo Loren, tabulado. Entonces, voy a aplicar un CSS. En CSS tenemos varias formas de poder aplicarlo, 4 formas si no me equivoco. La primera forma de aplicar CSS, la primera forma es en la misma página, es decir, aquí mismo. ¿Y cómo lo hago? De esta manera, debajo de title mi vehículo le digo style, y aquí le agrego. Entonces, ¿cómo le agrego? Entonces, como estoy utilizando una etiqueta, le puedo decir P, llaves, ¿no? Hago esa misma secuencia, selector, llaves, dentro de esa propiedad y valor. Entonces, hago esto, le digo background color, y le digo, por ejemplo, este color. Y vamos a visualizarlo, aquí ya lo aplicó, ya se ha aplicado ya el color de fondo a la letra P. Entonces, de esa manera podemos ir nosotros aplicando estilos en la misma página. Por ejemplo, si yo incremento otro párrafo, también se aplica. Entonces, eso vendría a ser una hoja de estilo en la misma página. Pero este estilo no es bueno en la página. No es bueno aplicarlo. Se puede hacer
en ciertas circunstancias, en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Porque no es adecuado. Porque si usted tiene 3 páginas, entonces aplicaría en las 3 páginas, haría cambios, ¿no? Por ejemplo, digo, yo tengo 3 páginas, entonces al aplicar el CSS aplicaría a todos estos 3. Aquí uno editaría uno por uno, pero si ese no es el trabajo, por eso es que no se aplica. Entonces podemos aplicarlo sí, pero en ciertas circunstancias. Ahora, la segunda forma, voy a colocarle comentario. La segunda forma es aplicándolo en la misma página, pero en una línea. En la misma línea. Ejemplo, por ejemplo, vamos aquí a P, le digo style, le digo background color y podemos decirle eso. Y fíjense. Entonces, esta forma de poder aplicar tampoco no es el adecuado en el trabajo. Como les digo, ¿no? Esto puede aplicarse en ciertas circunstancias o acciones que usted necesariamente tiene que hacerlo en mínimo, ¿no? La mayor parte se tiene que aplicar de otra manera. Y a eso vamos. La otra forma es creando un archivo externo, ¿no? Entonces aquí de esta manera vamos a crear un archivo externo y aplicarlo hacia el HTML de la siguiente forma. Y para ello vamos a crear un archivo, le pongo el nombre de estilo.css. Estilo.css. Y ya me creó otro archivo. Entonces, en este archivo voy a seleccionar, le digo P, llaves, y le digo background color. Y vamos a seleccionarlo blue. Ya. Ahora vamos a minimizar esto y ahora para que se aplique, entonces debemos de ir, ahí está el ejemplo también para poder utilizarlo. Debemos ir al HTML. Aquí está también el ejemplo. Entonces yo debo de ir al HTML. Entonces, utilizar este comando link. Entonces, para ello vamos al index. ¿Y dónde vamos a colocarlo? Esto vamos a borrarlo. Se debe colocar entre etiqueta head y head. Aquí, dentro de esto se debe colocar. Aquí está, entonces debajo de title. Mucho ojo aquí, entonces colocar ahí. Entonces decimos link, tabulador, y me está preguntando dónde está tu archivo externo CSS. Entonces le digo estilo, automáticamente tiene que salir porque está dentro de la misma carpeta. Minimizo y miren, se ha aplicado. ¿Y por qué no se ha aplicado este acá? Porque primero lo estoy aplicando aquí y luego recién esto. O sea, está colocándole primero azul y luego lo está pintando de nuevo. O sea, ha vuelto a pintarse de nuevo. Por eso, ¿no? Entonces es bueno siempre utilizar esta tercera forma, ¿no? Entonces la tercera forma es crear un archivo externo. Es mejor. ¿Por qué? Porque al aplicar tenemos en varias páginas, por ejemplo, tenemos nuestro archivo CSS y acá tenemos nuestra página HTML y acá también tenemos nuestra página HTML. Entonces, al aplicar, ¿no? Aquí CSS va a aplicarse aquí, y si yo puedo editar una línea de CSS aquí,
automáticamente se aplica a los dos archivos. No es que si yo hago un estilo acá dentro del HTML y si quiero editar en el otro, voy a abrir al otro y así otros tantos HTML que yo tenga. En cambio acá no. En este archivo hago los cambios, lo modifico y automáticamente van a cambiar los HTML. Entonces vamos a borrar esto para que vean ustedes y ahí lo tenemos. Entonces esas son las formas de poder agregar un archivo, un CSS dentro del HTML. Entonces eso es incluir código CSS dentro del HTML, ya les he explicado, ¿no? Dentro del GEA también de la misma manera, ¿no? Aquí tienen que hacerlo dentro del GEA, aquí. También si ustedes quieren incluir aquí, ¿no? Pero ya les he dicho que no se utiliza mucho. En ciertas ocasiones podrían hacerlo. Aquí. Estilo CSS. Y otro en línea que les he enseñado acá. Segunda forma también les he enseñado. Acá vienen los selectores. Vamos a ampliar un poco más el tema de selector. Ya les había mencionado que el selector, en este caso mesa, vendría a ser el selector. Y las características o propiedades de la mesa, ¿no? Son las propiedades de las características. Y esas características además tienen valor, ¿no? Ejemplo, ¿no? La mesa, el CSS es el selector, el color es la propiedad, pero que no sabemos todavía qué color es, y el valor va a ser el color mismo, o sea, rojo, marrón, blanco, negro, dependiendo del color de la mesa. Otra propiedad de la mesa podría ser la distancia, la longitud, medidas, pues, ¿no? Ancho, altura, ¿no? Y la estructura, ¿no? de metal, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí selectores simples y compuestos. Los selectores simples son selectores elementales. Dentro de ella nosotros tenemos el selector universal, que es el asterisco. Y este selector universal es el que, si nosotros hacemos CSS dentro de ese selector, es que va a aplicarse dentro, todo se va a aplicar. O sea, hace un cambio total. Vamos a explicarlo. Entonces, un poquito acá dice selector universal, el asterisco. Tenemos selectores de tipo etiqueta. O sea, todas las etiquetas que nosotros hemos aprendido, a eso también se le puede aplicar. Y luego tenemos selectores de atributo. El ID, el class y otros atributos. Entonces, vamos a llegar hasta aquí. ¿Cómo se aplica? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Selector universal. El asterisco. Y como hemos venido explicando, siempre propiedad y valor. Vamos a nuestro HTML, vamos a aplicar un estilo, vamos a comentar y le aplico acá asterisco, llaves. Pues acá vamos a ir numerando, le digo, ¿no? Selector universal. Entonces aplico acá, le digo background color. Vamos a minimizar esto, le digo background color, le digo yellow. Ya miren, se ha aplicado todo. Ahora otro, de repente ustedes no están entendiendo, miren, otro. Aquí tenemos nosotros, miren, unos márgenes que está sobrando, miren aquí y aquí están sobrando unos márgenes. Entonces también el selector universal se utiliza para resetear. Este selector universal también lo utilizamos para poder hacer un reset. Como ya estaba viniendo explicando acá los márgenes, por ejemplo voy a dar así, margin, es una, le digo 0 y desapareció, ¿eh? Entonces por defecto el navegador me está dando un margen superior, izquierdo, derecho y abajo. Entonces estoy diciendo que 0, para eso también se utiliza. Listo, se entendió entonces el lector universal. Continuamos aquí. Ahora, selectores de tipo etiqueta. Ya les he dicho que esos selectores de tipo etiqueta son las etiquetas que nosotros hemos venido trabajando. Entonces también lo puedo aplicar. Entonces me voy al estilo, voy a hacer acá otro H1, por ejemplo, no lo tengo, digo, no aplico, ¿no?
título de la página. Entonces voy al estilo, aquí aplico H1, llaves. Entonces aquí voy a minimizar para que se vea la aplicación. Entonces le digo background color, ¿ya? Y le decimos esa color. Y fíjense ustedes, miren, está dando. Entonces de esa manera. ¿Y cuáles son los los selectores de etiqueta? Entonces aquí tenemos selectores de etiqueta. Por ejemplo, el spam, H1 hasta H6, table, for, etcétera, etcétera. Esos son las etiquetas, selectores de etiqueta. Entonces ahora vamos a avanzar con los selectores de atributo. Los selectores de atributo también nos permite crear CSS de otra manera. Entonces aquí vamos a decirle selectores de atributo. Selectores de atributo. Entonces, uno de los selectores, ese es el ID. Ese es el ID del elemento, de una propiedad. Para crear se utiliza el char, el michi, el hashtag. ¿Y cómo lo utilizamos? Su sintaxis viene a ser así. ID, michi y el nombre del ID, igual, su propiedad y valor. Ejemplo, en el CSS vamos a crear de esta manera. Y para poder utilizarlo en el HTML vamos a hacer esto. Entonces vamos a nuestro... Entonces aquí voy a decirle, por ejemplo, vamos acá primero. Entonces aquí voy a colocar, acá el último, si es posible. Le digo H2, ¿ya? Aplicando CSS en HTML5. Listo, vamos a minimizar, está ahí. Entonces quiero aplicar a esto. Le voy aquí, le digo hashtag, ¿ya? Y voy a colocarle un nombre, le digo título. Este nombre puede ser diferente o algo que se relacione a lo que usted está haciendo, ¿no? Si es título, colocámosle título. Le digo background color y le decimos acá brown. No sé por qué no está aplicando, porque me falta aplicar en el HTML. Entonces aquí, ¿cómo lo aplico? Según el manual, entonces vamos aquí y le decimos ID. Entonces le decimos ID y le digo título. Minimizo acá y miren, está aplicando. Entonces, de esa manera nosotros podemos aplicar selectores de atributo. Pero acá dice, los ID son sensitivos a la escritura. ¿Qué significa esto? Significa que si yo coloco, le pongo acá mayúscula, ya no me está aplicando. Entonces tiene que ser igual aquí, ¿no? Tiene que colocarse, si usted hace mayúscula, tiene que ser mayúscula en el otro lado también, igualito. Entonces, ese es el selector de atributo ID. Atributo ID. Y, ¿qué más me dice? Son identificadores y que su uso es único en la página. Yo no puedo utilizar dos veces ese ID. Quizás la página me va a aceptar. Por ejemplo, no, si lo digo acá, ID, le digo título, me va a aceptar. ¿No? Me va a aceptar. Pero no es dable, no es dable. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí, decirle ID, título, y no está aplicando. Entonces está con mayúscula, ¿ven? Entonces aquí yo debo de colocarle también mayúscula.
ahí está aplicando. Entonces, de esa manera podemos aplicar, ¿no? Hay momentos que el ID me está diciendo que solamente puede ir uno nada más, único. Entonces, puede aceptar, sí, pero no es adecuado. Entonces, borremos acá. Vamos a borrarle aquí para que no sea, que esté aplicado adecuadamente. Entonces, eso es uno de los selectores de los ID. Tenemos otro de los selectores de clase. Este selector de clase se crea con el punto. Entonces vamos a crear este selector y luego les explico. Entonces vamos aquí, le digo punto, vamos a decirle texto. Entonces le digo background color y voy a poner ese color verdecito. Me voy al HTML, voy a minimizar esto. Vamos a borrar porque va a salir verde, no va a salir. Vamos a borrar el selector universal. No, ajá, ahora sí. Entonces voy a colocarle P con la etiqueta class. Con el atributo class le pongo texto. Y miren, se está aplicando. Ahora, esta etiqueta, las clases sí se pueden utilizar varias veces en una página y son sensitivos también a las mayúsculas, a minúsculas. Entonces, esta etiqueta sí se puede utilizar varias veces. Por ejemplo, si yo coloco por acá, le digo class y le digo texto y de esa manera. Entonces, ¿y a qué me conlleva esto? Que si yo quiero, por ejemplo, ¿no? Colocarle texto 1, por ejemplo, le digo background color y le digo coral, entonces al otro texto, por ejemplo, le digo texto 1 va a ser otro color y el otro texto va a ser otro color. Entonces, eso sí está bueno, sí, ¿no? Entonces, el selector de tipo atributo se utiliza para varias veces en una página y podemos utilizar de esta forma, ¿ves? Texto 1, diferente color. Entonces, de repente ustedes quieren dar un estilo a este texto, otro que no corresponde a esto. Eso vendría a ser los selectores de clase que hemos venido hablando hasta esta parte. Luego vamos a hacer los selectores compuestos. Y acá también faltarían otros atributos.